Cial Petronio Álvarez pues tiene su tercera juntanza, esta vez la va a realizar en la ciudad de Cali, en el marco de este Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Esto va a empezar el 18 de agosto y va a ir hasta el 20 de agosto, y se van a desarrollar algunas actividades abiertas al público como conversatorios, talleres de co-creación para generar un espacio de diálogo y de reflexión sobre esas prácticas culturales, artísticas y económicas desde las cuales resisten las comunidades afro en esta región del país. Pues quiero saludar muy especialmente a Alejandro Flores, él es el coordinador del Museo Afro, para que nos cuente sobre este proyecto maravilloso que viene ya avanzando a pasos gigantes en la construcción de este museo. Así que Alejandro, muy buenas noches y bienvenido a este espacio en la UD Estéreo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un poquito agripado el día de hoy. Espero no me estén escuchando muy ronco. Pero pues bueno, como lo decías, pues sí, muy contentos porque vamos a tener nuestra tercera juntanza en el marco del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Como tú lo decías, pues este es un proyecto, aún no existe el museo está en proceso de pensarse, de conceptualizarse. Esta es una iniciativa del Museo Nacional o del Ministerio de Cultura que se vehicula mejor a través del Museo Nacional, dándole respuesta a las inquietudes, a las necesidades que las mismas comunidades negras, afro-raizales y palenqueras le han expresado al país a lo largo de los últimos años en relación con los espacios de representación, sobre todo, que podamos tener una mayor justicia de significado frente a lo que significa ser en Colombia negro, afro, raizal y palenquero. Creo que ahí hay un trabajo muy fuerte que este museo debe desarrollar, y todo conectado en una línea de antirracismo, porque digamos lo que nosotros hemos logrado, digamos, en estos 2 años de trabajo, de conceptualización, es establecer un diálogo con comunidades del país que nos han permitido empezar a definir cuál va a ser el carácter del Museo Afro de Colombia. Como ven, este es un proyecto que se está haciendo de manera participativa, toda la etapa de planeación, y nos permitió ir por 15 subregiones del país, entrar en diálogo con las comunidades de 28 municipios, que es lo que hemos logrado a la fecha, digamos, en la fase 1, que ya se concluyó en febrero pasado, y en la fase de investigación que arrancó este año y que se prolonga hasta el año 2024. Como tú lo decías hace un momento, esos hallazgos que hemos ido encontrando a lo largo del proceso entran en diálogo a través de estos encuentros que le llamamos juntanzas por un museo afro en construcción, con experiencias museológicas, experiencias de sitios de memoria, experiencias que conectan con los temas de interés del museo. En este caso vamos a estar, como tú lo decías, el viernes 18, sábado 19 y domingo 20, con cada día una conversación que hacemos en el marco del Festival de Música del Petronio Álvarez, para conversar en el primer día alrededor del tema de los peinados de las mujeres y de los hombres afro. Entonces el primer día se va a centrar, digamos, en la práctica del peinado ancestral. Vamos a tener a Moraima Cimarra, que es una etnoeducadora y peinadora tradicional de San Basilio de Palenque. Ella nos va a acompañar y ella va a estar ahí en diálogo con, con la directora de Amaforcol, quien es, digamos, ella es Emilia Valencia. Ellos son los que organizan el Festival de Peinados Tejiendo Esperanza. Ese diálogo va a ser moderado por Liliana Angulo, y eso va a ser el viernes 18, allá en la tarima de estéticas del Pacífico, ahí en el Petronio Álvarez, a las 2 de la tarde. El 19 tenemos una conversación sobre cocinas tradicionales. Ese va a ser el 19 va a ser sobre soberanía alimentaria, gastronomía y poder. Estamos invitando a Ana Amelia Caicedo, que es una cocinera tradicional del Patía, que va a estar con la directora del Museo Gastronómico del Chocó, Diana Mosquera, conversando con el profesor Adolfo Albán. Es una conversación alrededor de la gastronomía más allá de una necesidad fundamental, y cómo la comida tradicional se convierte también en un mecanismo de resistencia y de construcción de patrimonio inmaterial. Y cerramos las actividades el domingo 30 con la conversación que vamos a tener en exploraciones estéticas y antirracismo, donde estamos reuniendo a Laura Campás, quien es curadora y artista visual, Carlos Mera, quien es realizador audiovisual y además director de la Escuela de Cine y Televisión Étnica Santander de Quilichao, en diálogo también con Andrea Bonilla Ospina, quien es coreógrafa y profesora de la Universidad del Valle, y moderada esa conversación con Liliana Angulo, quien es nuestra co-curadora del proyecto Museo Afro. Y la cuarta actividad es un taller de co-creación que vamos a tener el viernes 18, es un taller abierto a toda la comunidad,
para que puedan conocer un poco más, aprendiendo haciendo, de la mano de las sabedoras de las comunidades negras que van a estar presentes allí en el taller, pues puedan conocer un poco más acerca del cuidado del cabello y digamos de todo el trabajo y reconocimiento ancestral que se da a través de esta práctica. Básicamente esas son las actividades abiertas al público que tenemos este fin de semana que viene en la ciudad de Cali, y adicional pues también como ejercicio de la investigación que hace el proyecto, estamos teniendo encuentros desde el día de hoy ahí en Cali con personas que son claves, digamos, dentro de estos procesos y estas prácticas culturales y artísticas en la ciudad de Cali, a través de grupos focalizados y entrevistas a profundidad, pero esas son actividades cerradas propias de la investigación del proyecto. Alejandro, está fantástico lo que nos estás contando porque evidentemente aquí hay un trabajo ya hecho, son 2 años donde ustedes han realizado, digamos, todo tipo de labores con las comunidades y obviamente visibilizando todo lo que encierra el ser afro. Pero yo quiero preguntarte un poco más sobre el museo. Sé que está en construcción, todavía no lo tenemos y que seguramente a futuro vamos a poder gozar de esta experiencia de acercarnos mucho más a la cultura afro desde todos los ámbitos. Pero quiero preguntarte sobre, ya nos dices que está en una etapa 2 sobre esa misión que va a tener el museo. En realidad, ¿cuál es ese objetivo que encierra? Pues a ver, ese museo se hace primero a partir de la necesidad que las mismas comunidades han planteado. O sea, es un proyecto del Estado, pero es un proyecto que responde a una necesidad que la gente tiene. Y esa necesidad tiene que ver con eh, que el museo se pueda convertir en una institución que pueda dar esas discusiones difíciles que está pasando la sociedad colombiana y que a veces parece que las evitamos. Y me refiero básicamente a los procesos de racismo que tenemos en nuestro país. O sea, hay que entender de que Colombia es un país que es racista estructuralmente, digamos, desde su sociedad. El Estado es así, las personas somos así, porque eh, hay una, o mejor dicho, todo ese racismo es una herencia, digamos, de todos esos procesos que debemos reparar y que tienen que ver con la trata transatlántica. Ese proceso de esclavización que hizo que trajeran personas desde África esclavizadas a nuestro país y a nuestro territorio aquí en América, y eso generó, digamos, todo un proceso de racismo que se quedó interiorizado en nuestro estado, en nuestro país, en nosotros como personas. Entonces, digamos que el museo viene justamente a generar unos procesos de reparación histórica que permitan generar una reflexión como nación donde podamos finalmente encontrar un lugar para que todos podamos estar sin distingo de nada, de raza, de credo, de orientación sexual, en fin, que puedan ser efectivos los derechos culturales de las comunidades negras, afro-raizales y palenqueras. Entonces el trabajo es un trabajo de contar nuevamente la historia, de contarla de una manera que dignifique y que no revictimice a las comunidades que sufrieron ese horror de la trata transatlántica. Entonces el museo tiene un llamado a hacer esa reparación histórica y a generar procesos que permitan educar a las comunidades y que las comunidades y los jóvenes y las niñas y los niños negros, afro, raizales y palenqueras tengan herramientas para sentirse orgullosos de lo que son. Entonces yo creo que este museo, esta institución, que en un futuro pues funcionará, va a permitir que se den esas conversaciones, pero también que se genere un trabajo y además también pueda fortalecer los procesos que otros museos afrocomunitarios existen en Colombia. Tenemos que reconocer que hay otros museos, no es el único, tal vez el único de nivel nacional o que tiene ese enfoque, pero en muchos municipios del país las mismas comunidades han generado sus espacios de memoria, sus museos comunitarios que están permitiendo contar cómo es la historia que vivieron, digamos, esos municipios y esas comunidades. Entonces, pues bueno, parte del trabajo del museo y en lo que viene a hacer es eso. Como tú lo dices, el museo está en un proceso de construcción, no solo no es física, sino una construcción conceptual. Nosotros tenemos, o el proyecto tiene asignado un espacio dentro del Centro Cultural La Licorera en la ciudad de Cali, porque la idea es que el museo tenga su sede física en Cali, pero sin embargo, pues pueda seguir trabajando en red con otros museos y teniendo un alcance mucho mayor en las distintas regiones del país. Entonces, pues ese proceso ya ha avanzado en cuanto al tema de los diseños, de lo que sería la adecuación del edificio. La idea es, y esperamos que el año entrante ya, teniendo los recursos, podamos
avanzar ya en la intervención física del espacio que nos permita entonces poder poder abrir las puertas del museo como está previsto en el primer semestre del año 2026. Estaba a punto de preguntarte si iban a tener, digamos, una locación física, porque pues evidentemente para todos es muy importante empezar a recorrer estos espacios y pensé que no podría haber ningún otro lugar mejor que la ciudad de Cali. Pero te pregunto, ¿por qué la licorera puede llegar a ser un lugar muy especial para acoger esa historia que nos puede contar el Museo Afro? Pues a ver, cuando surge la idea de que el museo quede en la ciudad de Cali, y queda en la ciudad de Cali porque pues es sabido que es la ciudad con mayor cantidad de población afro en Colombia, la segunda en América Latina después de Salvador de Bahía en el Brasil, se empiezan a mirar las posibilidades y pues digamos que, pues hombre, lo ideal hubiera sido poder haber hecho un museo desde cero, un museo, eh, o sea, después de haber pensado todo lo museológico, haber pensado y enfocado eso en el edificio, pero digamos que los procesos que se dieron en su momento, estamos hablando desde hace 2 años, e incluso mucho más, porque la primera vez que se formuló, cuando se habló del proyecto, fue incluso antes de la pandemia. Y lo que ocurrió fue que la pandemia hizo que el proyecto se detuviera como 1 año y medio y no avanzara, pero se habló de que se hiciera allí, en la antigua licorera del Valle, porque era una infraestructura que ya el Ministerio de Cultura junto con la Gobernación del Valle estaban interviniendo y estaban trabajando en una apuesta por revitalizar una zona muy importante de la ciudad de Cali. Entonces, digamos que el tener ya la posibilidad de tener un edificio a partir del cual poder hacer adaptaciones le daba celeridad al proyecto. Y en ese sentido, digamos que se decantó finalmente porque el proyecto evidentemente quedara y el museo y la sede quedara allí. Es una zona muy central de la ciudad y que además tiene mucha conexión también con las comunidades negras afroamericanas y palenqueras, porque estaría el museo a 2 cuadras del terminal de transportes de Cali, que es una zona además por donde transita gran parte de las comunidades que no son originarias de la ciudad. En esa misma zona de la ciudad está quedando el Parque Pacífico, que es una apuesta que tiene la actual administración de Cali de generar un espacio público para que los cultores de las distintas prácticas culturales y artísticas de la ciudad relacionadas con lo afro y específicamente con lo pacífico pudieran tener ese espacio público. Ese va a ser, el Parque Pacífico va a ser vecino. Entonces digamos que el entorno es un entorno de desarrollo muy importante y además entender pues que este es un museo no solamente para las comunidades de Cali, sino para las comunidades del país y del mundo. Y en ese sentido, pues también allí la ubicación que se asignó, pues también termina siendo bastante estratégica para ese propósito. Alejandro, ¿de qué manera las personas que no pertenecemos a la comunidad afro podríamos entrar a participar en la construcción del museo? ¿Eso es posible o definitivamente solamente es una invitación para las personas que son afro? No, no, pues digamos que la mayor parte de las acciones las desarrollamos con las comunidades negras, sobre todo, y afro, que están, sobre todo porque en este momento se está pensando y se está trabajando en esto. Las actividades que nosotros hacemos abiertas al público son para todas las comunidades, sin importar de que sean personas racializadas o no. Y en ese sentido, pues es muy importante también para nosotros poder contar, digamos, con miradas diversas frente a esa realidad, porque este no es un museo para los afro únicamente, es un museo para todos los colombianos donde el énfasis está justamente en poder narrar, tanto desde lo estético como desde lo histórico, lo que han sido y el protagonismo que estas comunidades han tenido en la construcción de nación. O sea, estas son comunidades que han sido importantísimas en el desarrollo tecnológico de nuestro país, desde la época de la colonia incluso, y son narrativas que no han sido contadas, son narrativas que el mismo racismo ha escondido. Entonces, pues el museo tiene esa gran labor y pues la tarea antirracista es una tarea de todos los colombianos sin importar el color de piel. Me encanta esto porque de alguna manera también vemos la posibilidad de abrir esa experiencia de esos procesos étnicos en el país, que ya tenemos que empezar a verlos
con la diversidad que deberían tratarse. Pues Alejandro, te agradezco mucho el tiempo para hablarnos de este proyecto maravilloso que esperamos siga teniendo estas juntanzas para que haya mucho más material y haya mucho más contenido en la construcción de este próximo Museo Afro en Colombia. Muchísimas gracias a ustedes y los invito a que estén pendientes de nuestro sitio web, el www.museoafro.gov.co, y también a través de las redes sociales nuestras, en Instagram y en Facebook, que nos encuentran como Museo Afro de Colombia. Ahí pues van a encontrar toda la información de lo que está haciendo el proceso, el proyecto y de las actividades que se vienen a futuro. Espero que te mejores, Alejandro, una gran